Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es miércoles 8 de junio del 2022. Hoy el Señor nos ofrece un mensaje hermoso. Nos invita a actuar desde la justicia, desde el amor, desde el servicio auténtico, aquello que en verdad viene de Dios. Él no ha venido a quitar o a cambiar leyes, más bien a hacer que se cumplan con el sentido que el Señor desea. Por eso en este día vamos a pedirle a Él mismo, al Señor, que nos disponga para nosotros poder descubrir el deseo verdadero de Dios hacia nosotros, hacia toda su creación, y que al disponernos podamos entrar totalmente en sintonía con Él y hacer las cosas como Él desea y sueña que la hagamos. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La ley siempre fue un problema para el desenvolvimiento justo de Jesús en la humanidad, con sus discípulos, con las personas con las cuales él interactuaba a diario. Fue un problema no porque él no quiso o no quería cumplirla, sino porque aquello que se había establecido como la ley en muchas ocasiones no era lo que en verdad el Padre Dios quiso desde el principio. Lamentablemente pasaba lo que hoy también podemos decir que acontece. Hay leyes que benefician a algunos, o más bien leyes que han sido distorsionadas para beneficiar a unos e ir en perjuicio de otros. ¿Cómo vemos hoy, lamentablemente, que parte de la justicia que está para buscar el bienestar de las personas, el orden social, muchas veces está parcializada hacia muchos que por facilidades, ya sea material, económica, tienen esos favores que otros, quienes que están para cumplir las leyes, les favorecen a ellos. Nosotros vemos que lamentablemente pasa mucho. Lo malo es que en ocasiones nosotros vemos estas cosas como lejanas a nosotros.
Estamos muy prestos muchas veces a culpar a políticos, religiosos, a instituciones de que no cumplen con lo que deben cumplir o que no son justos para con algunos. Y es cierto, tienen razón, pero ¿acaso hemos pensado nosotros que también en muchas ocasiones caemos en estas realidades, en estas injusticias? Que aquello que yo señalo a otros, lejanos quizás a mí, muchas veces soy yo también que la estoy haciendo en mi pequeña realidad, en mi pequeño mundo e incluso en mi familia. ¿Cuántas veces no abuso yo de que fulano o fulana es así o es así y que hace cosas que no debe hacer? Pero ¿y yo? ¿Y nosotros? ¿Lo que hacemos puede estar verdaderamente dentro de los parámetros de justicia de Jesús? Lo que yo realizo en todo va de la mano con lo que el Señor espera y desea de mí. No se trata de nosotros ahora culparnos o sentirnos los peores, no. Es simplemente analizar nuestras vidas para ver si en verdad yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a lo que Jesús desea y espera de mí. Sería bueno que yo mismo, nosotros mismos, personalmente, nos evaluemos para ver si en verdad hago lo que el Señor desea. E incluso si lo que pasa a mi alrededor yo veo que es lo que debe suceder desde Dios. A veces no es tanto el yo hacer cosas injustas, sino el yo permitir que otros la hagan y hacerme de la vista gorda o indiferente ante lo que otro hace. Si en verdad soy cristiano, cristiana, si en verdad creo en Dios, es para en todo yo actuar como Él. Y Jesús nunca actuó injustamente, pero tampoco permitió injusticia en su medio. Vamos a escuchar esta canción para iluminar esta lectura. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle el sentido correcto. Que esto nos motive a que nosotros también actuemos desde la justicia, desde lo correcto, en el medio en que me desenvuelvo. No he venido a abolir la ley, sino a que en el corazón sea vivida. Pues cielo y tierra pasará, pero su ley será cumplida. Cuida el nombrar mucho mejor que un fariseo o que algún escriba, o ciertamente no entrará en el reino de la vida. Oyeron que se ha dicho a los antiguos: no matarás, y el que mate llevará a ser juzgado y recibir castigo cuando sea presentado al tribunal. Mas yo les digo, tan
El Señor nos dice también claramente en esta lectura que el que salte uno solo de los preceptos supuestamente menos importantes y al restarle esa importancia así lo enseñe a los demás, va a ser tenido como alguien de muy poca importancia en el reino de los cielos. Y a esto es que me refería antes de la canción. A veces yo no tengo que hacer desde mi actuar cosas que son injustas. Cuando yo permito que pasen injusticias en mi medio, estoy siendo copartícipe de que esas cosas también se realicen. Nosotros, los católicos cristianos, rezamos en el acto de contrición, en la Eucaristía, el yo confieso. Y hay una parte de esta oración de petición de perdón que dice que me confieso de pensamientos, palabras, obras y omisión. La omisión precisamente hace alusión a esto. Cuando yo omito, omisión significa omitir. Cuando yo omito aquello que puedo hacer para bien, para la justicia, estoy también cometiendo un acto pecaminoso tan grande como aquel que lo está realizando. Si yo veo que hay algo que no debe ser, que no debe estar pasando en mi familia, en mi comunidad, en mi realidad, si yo permito eso, es como si yo mismo lo estuviera haciendo. Y en gran parte a eso se refiere Jesús cuando Él dice que no ha venido a abolir la ley, porque Jesús no vino a quitar ni a cambiar nada, sino a darle el sentido correcto. Pero ¿qué pasa? Que el sentido correcto es muchas veces dejar de hacer lo que se está haciendo, porque se ha distorsionado, porque se ha cambiado lo que en verdad Dios quiso que se hiciera desde el principio. Pidámosle al Señor que en este día nos haga analizar nuestras vidas, analizar mi realidad, para que yo me pueda dar cuenta de qué cosas hay que no deben haber, qué cosas se están realizando que no deben ser realizadas en mi realidad, en el medio en el que yo comparto con los demás. Y que si hay situaciones así que no deben estar, que yo colabore para quitarlas, para que no sigan sucediendo. Que así como Jesús nos ha pedido en otros evangelios no tener miedo, que yo tampoco tenga miedo de alzar la voz cuando tenga que hacerlo, con justicia, con amor y por el bien de los demás. Que yo me pueda dejar dirigir por ese Espíritu de Jesús que viene siempre a darme a mí, a darte a ti, a darnos a todos la gracia de la valentía, de el coraje, de no buscar mi propia satisfacción ni beneficio, sino el justo, el que haría Jesús. Que Él nos bendiga, que Él nos acompañe y que día tras día podamos descubrir qué Él nos está ofreciendo y que nos disponga a realizarlo para que su reino empiece a ser real en medio nuestro.